Hi guys, today is Saturday and we will read Ellen G. White's The Desire of Ages in Spanish. Okay, capítulo 60. Este capítulo está basado en Mateo, Marcos y Lucas. La ley del nuevo reino. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero un sentimiento de misterio, de duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante y ellos se asombraron y le seguían con medio. Otra vez Jesús llamó así a los 12 y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimientos. Y aquí, dijo él, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. No habían proclamado poco antes por doquiera: el reino de los cielos se ha acercado. No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. No había prometido a cuantos lo habían dejado todo por su causa 100 veces tanto en esta vida y una parte en su reino. Y no había hecho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en su reino, a saber, se sentarían en tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él. Y no habían predicho los profetas la gloria del reino de Mesías. Frente a estos pensamientos, sus palabras tocante a su entrega, persecución y muerte me parecían vagas y confusas. Ellos creían que a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino de establecería pronto. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso?
Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los primeros discípulos que siguieran a Jesús, y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. Alegremente habían abandonado su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conservado con él, habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Él había aquietado sus temores, aliviado sus sufrimientos y confortado sus pesares. Los había librado de peligros y con paciencia y ternura les había enseñado, hasta que sus corazones parecían unidos al suyo, y en su ardor y amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan se situaba junto al Salvador, y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha relación con él. La madre de Dios era discípulo de Cristo y le había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por esto los animó a hacer una petición. La madre y sus discípulos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. ¿Qué queréis que os haga?, preguntó él. La madre pidió: ordena que en tu reino se sienten estos dos discípulos míos, el uno a tu derecho y el otro a tu izquierda. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente: podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad, compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos a su derecha y a su izquierda dos malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada,
El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? Okay, let's continue. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, continuó Jesús, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo, no se la gana ni se recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada. Con las arras de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad en su reino. Al que venciere, dijo Cristo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El apóstol Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado, por amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor y dar todo a beber, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, ¿por qué para mí el vivir es Cristo? ¿Por qué su vida revelaba a Cristo ante los hombres? Y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, dijo él, o por vida, por muerte. Cuando los días se enterraron de la petición de Santiago y Juan, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente
lo que cada uno estaba buscando para sí mismo y se enojaron porque los dos discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. Otra vez pareció renovarse la contienda respecto y cuál sería el mayor cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes y llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a que sobrellevaran por fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún el menor de los discípulos de Cristo se dice: ¿por qué todas las cosas son por vuestra causa? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles. Y pronto iba a consumar su obra en la tierra, entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el mayor amor. En el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por él y actúan como pastores de su rebaño. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso?
Las palabras de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana, por lo cual, siendo libre de todos, me he dicho siervo de todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro y prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta así. Ninguna tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En otros los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador en su divina hermosura permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era: ¿por qué en el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva después del derramamiento del Espíritu Santo. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa? See you next time. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye.